La acumulación de agua en el perfil, y particularmente estamos hablando del agua útil, va a depender de la textura, contenido de materia orgánica, si existen o no capas impermeables, de la densidad del suelo y de la estructura. Recordemos siempre esto. Si vemos el cuadro abajo, están separados los poros por tamaño y por tensión. Y la verdad que cuando uno anda por el campo uno no ve el tamaño del poro en micras, pero uno sí puede ver si son poros finos, medianos o grandes. Entonces miremos la parte de arriba. Ahí la vamos a indicar. Entonces miremos la parte de arriba. Cuando tenemos poros grandes solamente hay percolación de agua. O sea, el poro grande no retiene agua. El poro fino sí la retiene, pero queda fuertemente retenida y por lo tanto no disponible para la planta. El agua útil se encuentra en los poros medianos. Entonces, si nosotros queremos acumular agua, tenemos que tener muchos poros medianos. En tanto que si nuestro objetivo es permitir que el agua entre en el perfil, tenemos que tener poros grandes. Por lo tanto, fíjense la importancia de esto en el periodo de barbecho. Cuando queremos que al principio del periodo de barbecho el agua penetre en el perfil del suelo, es mejor tener poros grandes. Pero cuando queremos retener el agua para que la pueda aprovechar el cultivo, es cuando nosotros refinamos el suelo y generamos poros medianos. Y esos poros medianos van a encargarse de tener alta cantidad de agua útil que vamos a aprovechar nosotros con el cultivo. Recuerden esto también, que la porosidad total es igual a 1 menos la densidad aparente sobre la densidad real. Eso ya lo vieron bien en edafología. La densidad real del suelo normalmente ronda 1,65, por lo tanto, si uno tuviera una densidad aparente de 1,32, estaríamos hablando de 50% de porosidad. Aquí tienen la porosidad en función de la densidad aparente. Los suelos vertisoles andan en este rango, por eso tienen alrededor de entre 50 y 60% de porosidad, perdón, 55 a 60% de porosidad, en tanto que en molisoles, si no están compactados, normalmente densidad aparente 1,25 o 1,30, lo que genera una porosidad total un poquito mayor al 50%, y ya cuando hablamos de valores por encima de 1,45, realmente se nos empieza a disminuir en forma importante la porosidad total, y es cuando empezamos a hablar en suelos molisoles que hay un cierto grado de compactación que perjudica el desarrollo de raíces y la retención de agua útil para la planta. Este gráfico es bastante complicado, pero a mí me gusta mucho, por eso igual lo vamos a hablar. Esto es la tensión en bares con que está retenido el agua en el suelo, o sea, alta tensión en bares, el suelo está seco, baja tensión, el suelo está excesivamente húmedo o con los macroporos con agua. En la situación intermedia aquí se encuentra el agua fácilmente utilizable para la planta o el agua útil. Fíjense en un suelo arenoso cómo se mueve. Es tremenda la cantidad de agua que un suelo arenoso puede acumular por encima de capacidad de campo hasta saturación, pero esa agua se pierde rápidamente por percolación profunda. Recordemos, el suelo arenoso tiene mucho macroporo, y la cantidad de agua útil que tiene ese suelo, que esta situación menos esto, nos da solamente 5% de agua útil, o 0,05 centímetros cúbicos por cada centímetro cúbico de suelo, agua volumétrica, en el suelo arenoso. El suelo franco, esta situación menos esta, nos da esta cantidad de agua útil, 0,165 centímetros por cada centímetro cúbico de suelo. Y el suelo arcilloso, un poco menos, esto menos que serían 12%, o 0,12 centímetros cúbicos de agua por centímetro cúbico de suelo, que es bastante menos que el suelo franco. Pero también recordemos que en estado de saturación el suelo arcilloso va perdiendo lentamente, pasando lentamente de estado de saturación a
a capacidad de campo, porque la percolación o el drenaje es muy lento y en esta situación también la planta utiliza el agua, lógicamente. Bien, ¿y cuál es el momento óptimo para el laboreo? ¿Cuál es el momento óptimo para la siembra, particularmente tanto en suelos molisoles como en suelos vertisoles? Yo puedo sembrar en estado de suelo saturado, ¿no? En primer lugar, si el suelo está saturado, me quedo empantanado, no puedo entrar con la maquinaria. Pero sí a veces me encuentro que en la profundidad donde coloco la semilla, el suelo está saturado y en superficie no, porque empieza a secarse de arriba para abajo el suelo y por lo tanto puedo entrar con la maquinaria. Arriba el estado de humedad es óptimo, pero donde deposito la semilla hay exceso de agua. En un suelo molisol eso significa un riesgo, pero se puede hacer, quizás pueda lograr igual buen contacto entre semilla y suelo. ¿Cuál es el riesgo? Que me vuelva a llover. Y si me vuelve a llover, yo estoy depositando la semilla en el barro y me vuelve a llover, esa semilla va a estar muchos días en un estado de saturación de agua y por lo tanto esa semilla se puede morir, termina pudriéndose. Esa situación en suelo vertisol casi que no la puedo hacer. ¿Por qué no puedo sembrar yo con exceso de humedad en un suelo vertisol? Porque estas paredes, el suelo está en estado plástico cuando está con exceso de humedad, por encima de capacidad de campo. Y si el suelo está en estado plástico, estas paredes me queda así abierto y no logro tapar la semilla. Ahora, es común en un suelo vertisol que el suelo se seque arriba y que abajo esté con exceso de agua. Por eso es muy importante en suelo vertisol encontrar el momento óptimo para la siembra, porque pasa muy rápido arriba de suelo húmedo a suelo seco. Y a veces suele pasar que arriba está seco y abajo está excesivamente húmedo, por lo tanto dejo la semilla en el barro con excesiva humedad, pero tapo con tierra seca y el cultivo no nace. Por eso encontrar el momento óptimo en suelo vertisol no es fácil, porque el estado que pasa de suelo con exceso de humedad a un estado óptimo es bastante rápido, y porque el perfil del secado del suelo es muy lento, por lo tanto arriba se seca rápido pero abajo todavía está muy húmedo. ¿Cuál es el momento óptimo para sembrar? Lógicamente el momento óptimo es capacidad de campo, porque voy a poder trabajar bien, porque puedo depositar la semilla y cuando pase por aquí la rueda tapadora me van a desbarrancar estas dos paredes y van a lograr que ese suelo de los costados se desmenuce y logre buen contacto entre semilla y suelo. Pero no es tan fácil de lograr eso en suelos vertisoles. Bien, pasemos ahora a los sistemas de labranzas y entendemos por sistema de labranzas a las modalidades con que se trabaja un suelo, que es resultado de los objetivos fundamentales buscados por el agricultor y por su tradición de trabajo. Tenemos básicamente dos sistemas de labranza, que son los sistemas de labranza convencional y el sistema de labranza conservacionista. Y esto me estoy remitiendo a por lo menos 20 años para atrás, les quiero aclarar, porque ya hoy lo tradicional es la siembra directa. Pero cuando se laboreaba, hablábamos de laboreo convencional, el uso más generalizado que se daba en ese momento, y que normalmente consistía en utilizar arado de reja o arado de disco como labor principal y labores secundarias a base de rastra de disco y rastra de dientes para controlar maleza y preparación de la cama de siembra. El productor lo hacía con el suelo libre de rastrojos y refinando bien, o sea, el productor que trabajaba en convencional solía decir: me gusta dejar la tierra bien finita y sin nada de cobertura. Y con eso lograba buen control de malezas y una altísima mineralización de la materia orgánica del suelo. La labranza conservacionista
tiene el objetivo de crear condiciones indispensables para el desarrollo del cultivo, pero en este caso optimizando la conservación del recurso suelo y agua. Y para que podamos decir que una labranza conservacionista, tenemos que pensar que tiene que haber al menos un 30% de cobertura en el momento de la siembra. ¿Por qué decimos en el momento de la siembra? Porque es el momento del año donde tengo menor cobertura de suelo. Antes que esto, durante el barbecho tengo más cobertura, todavía no hice las labranzas secundarias, por lo tanto la cobertura es mayor. Y posterior a la siembra empiezo a tener la cobertura del cultivo. Entonces el momento del año donde menor cobertura tengo es el momento de la siembra. Y por eso nos planteamos por lo menos un 30% de cobertura en ese momento. Ya les voy a mostrar algún gráfico que demuestra cuál es el efecto de la cobertura sobre el rendimiento. Los sistemas de labranza conservacionista, tenemos labranza bajo cubierta, aquella que fundamentalmente utilizaba herramientas de corte vertical, como el cincel como herramienta primaria, y cultivadores de campo y videocultivadores como herramientas secundarias. La labranza mínima o labranza reducida, que se adaptaba fundamentalmente a una situación donde entre la cosecha de un cultivo y la siembra del próximo había muy poco tiempo. Entonces no nos permitía hacer un barbecho muy largo y utilizábamos herramientas más grandes y con doble propósito. Ahí es donde surgen los discos desencontrados, que tienen una doble función, por un lado de labranza primaria, pero también ya desmenuzado del suelo como labranza secundaria, o los cultivadores de campo, que tienen primero los arcos del cultivador, después una nivelación del terreno con un rastrón o con un rabasto, y por último detrás del cultivador lleva un rolo desterronador, o sea que con una sola herramienta cumplía 3 objetivos. Y por último la siembra directa, que consiste en colocar la semilla directamente abriendo el suelo o moviéndolo solamente en un ancho de 3-4 centímetros, y muevo en ese lugar, coloco la semilla y tapo, por lo tanto no estoy haciendo una labranza anterior a la siembra. Lógicamente en estos casos la siembra directa va acompañada por barbechos químicos, o sea, necesito sí o sí la aplicación de herbicidas para controlar malezas, y utilización de fertilizantes que van supliendo el efecto del barbecho con labranza convencional, donde se generaba mucho nitrógeno disponible. Por último, un sistema de labranza combinada, que cuando muestre algunos resultados de los sistemas de labranza, de ensayo del sistema de labranza, lo van a entender un poco mejor, pero consiste por ahí en una labranza o en un sistema de trabajo en la rotación, donde algunos cultivos funcionan mejor en siembra directa y los hago en siembra directa, y otros cultivos funcionaban mejor con una labranza mínima, y por eso uno decía hago labranza combinada, algunos cultivos en directa y otros cultivos con labranza mínima. ¿Cuál es el porcentaje de residuos que dejan las distintas herramientas? Eso depende del rastrojo del cultivo anterior y del tipo de herramienta, lógicamente. Pero si pasa un arado de reja yendo a un extremo, si el rastrojo es maíz deja 5%, si el rastrojo es soja deja el 3%. Vayamos al otro extremo, por ejemplo un cultivador de campo, si el rastrojo es de maíz, porque el volumen de rastrojo es mayor, me deja 80% de cobertura después de pasar un cultivador de campo, y en cambio si el rastrojo es de soja me deja 60% de cobertura. Todo esto lógicamente va a depender de la regulación del equipo, la profundidad del trabajo, la velocidad de marcha, el estado de rastrojo, si el rastrojo está en pie, si está picado, si se pastoreó, etc. El tipo de rastrojo, si es un cultivo denso, si es un cultivo de descarga, el rendimiento del cultivo anterior, porque uno está diciendo, bueno, acá me va a dejar 80% de cobertura si es maíz, pero ojo, una cosa es un maíz de 40 quintales y otra cosa es un maíz de 100 quintales. Me va a dejar más rastrojo cuanto más haya rendido ese maíz. Y el estado mecánico del implemento, como el diámetro de los discos, la distancia a la que se encuentran los arcos del cincel, etc.
y por lo tanto cuando uno empieza a combinar labranzas, desde que abre el suelo, iniciando el balecho hasta la siembra, bueno, uno puede dejar distintos grados de cobertura en el momento de la siembra. Por ejemplo, estos casos de maíz, con una pendiente de 10% en suelo franco limoso, maíz es el rastrojo, lógicamente. Si yo hago alado de reja, disco, dos veces disco y siembro, al momento de la siembra tengo solamente 7% de cobertura. En cambio, si pasé un cincel, un disco y siembro, estoy con 35% de cobertura. La pérdida de suelo utilizando un simulador de lluvia fue en este caso de 19 toneladas contra 5 toneladas moviendo el suelo, y solo 1,7 toneladas si no moví el suelo y hice directamente siembra directa, donde logré tener 39% de rastrojo. Si el rastrojo es de soja, un suelo franco arcillo limoso con 5% de pendiente, utilizando un arado de reja y 2 discos y siembra, solamente 2% de cobertura, y utilizando un cultivador de campo 18% de cobertura, siembra directa 27% de cobertura. Y fíjense de nuevo la pérdida de suelo, aclarando de nuevo, midiéndola con un simulador de lluvia, 35 toneladas cuando muevo el suelo y me queda poca cobertura, y bajo 18 o 12 toneladas y media cuando tengo 27% de cobertura. Decíamos que ¿por qué nos planteamos el 30% de cobertura como mínimo al momento de la siembra? Porque con 30% de cobertura empezamos a tener un efecto realmente muy importante sobre la pérdida de suelo. La reducción de la pérdida de suelo empieza a ser realmente muy importante cuando tengo ese porcentaje de cobertura. Esto lo pasé rápido porque nos está graficando lo mismo el porcentaje de cobertura que les mostré en el cuadro de 2 diapositivas atrás. Pero sí me gusta mucho mostrar esto, la importancia de distribuir bien el rastrojo cuando cosechamos. Entonces, este es un trigo que tiene 4.500 kilos de rastrojo. Antes de cosecharlo, ese rastrojo está muy bien distribuido. Ahora, si yo lo cosecho, imagínense una plataforma muy ancha de 30 pies, 9 metros de ancho, y todo lo que sale de la cosechadora, tanto por zaranda como por sacapajas, todo lo tiro en 2 metros de ancho y no lo distribuyo, detrás de la cola de la cosechadora me quedan 13.500 kilos de materia seca, cuando a los costados solamente me quedan 2.250 kilos de materia seca. Entonces, una pésima distribución de rastrojo, que eso me trae consecuencias muy graves para el cultivo o los cultivos posteriores. En el cultivo posterior, en primer lugar, porque acá voy a tener una altísima cobertura que me va a impedir la siembra, y aquí voy a tener muy baja cobertura. Aquí voy a tener exceso de agua porque el suelo no se seca, y acá el suelo se me va a secar muy rápido. Aquí los residuos, que una vez que se descomponen me van a dejar mucha mayor cantidad de nutrientes que aquí a los costados. Por eso es importante distribuir bien el rastrojo. Esta es cuando por saca paja, por ejemplo, la maquinaria tiene picador de rastrojo, pero que no lo distribuye bien, y lo que viene por zaranda no lo distribuyo. Entonces me quedan en algún lugar 10.000 kilos de materia seca, aquí me quedan 4.500 kilos de materia seca, y aquí a los costados me quedan 2.250 kilos. Es mejor que esta situación, pero no la ideal. La ideal es que uno pueda tener un sistema de distribución tanto de lo que viene por sacapaja como lo que viene por zaranda, distribuirlo en todo el ancho de trabajo. Lógicamente, cuanto más ancha es la cosechadora, más difícil es de lograrlo, pero es muy importante en un sistema de siembra directa continua poder distribuir en forma uniforme todo el rastrojo del cultivo anterior. ¿Cuáles son las ventajas de la siembra directa? Lógicamente que son muchísimas, pero en primer lugar, dada la situación en la que nos encontramos nosotros en Entre Ríos con la erosión hídrica, es que realmente disminuye muchísimo la erosión hídrica y también la erosión eólica. No es un problema en Entre Ríos, pero sí en otras zonas del país, y la siembra directa disminuye muchísimo también la erosión eólica.
Por disminuir la mineralización de la materia orgánica, es una herramienta más para lograr sustentabilidad. Lógicamente hay que combinarla con otras cosas, con una adecuada fertilización o con una adecuada rotación, pero es una herramienta muy importante para lograr un uso sustentable del recurso. Mejora el balance hídrico del suelo. ¿Por qué lo mejora? Porque fundamentalmente me evita la evaporación directa. O la evaporación directa es mucho menor en siembra directa que en convencional, y por lo tanto puedo lograr un mejor balance de agua en el suelo en siembra directa que en convencional. Ahorro combustible, lógicamente, estoy evitando muchas pasadas que antes hacía con el arado, con el disco, con el cultivador. Entonces el combustible fósil que se utiliza para la agricultura de siembra directa es bastante menor que en convencional. Requiere mucho menor cantidad de trabajo de la maquinaria en el lote. Eso permitió en su momento que el agricultor que se adaptó a ese sistema de siembra directa rápidamente pudo aumentar muchísimo su superficie de trabajo. Claro, ahora solamente había que pulverizar y sembrar. Cuando antes había que pasar disco, pasar al arado, pasar rastra, etc. Entonces la labor sobre el lote pasó a ser mucho menor y eso permitió que el agricultor trabaje en más superficie. Disminuye muchísimo el capital maquinaria, porque ahora hay que tener solamente sembradora y pulverizadora. Antes, aparte de esas dos maquinarias, había que tener disco, cultivador, rastra de dientes, niveladora, etc. En general, mejora la implantación porque hay menos encostramiento. Al haber más cobertura de rastrojo, el suelo está más protegido y por lo tanto el planchado del suelo es menor, y si se me ocurre planchado entre la siembra y la emergencia, eso me dificultaba la emergencia de cultivo, por lo tanto solía ocurrir en convencional tener mala implantación de cultivo, que es bastante corregida con la siembra directa. También hay una menor amplitud térmica, eso vamos a ver en algún gráfico, o sea que la diferencia de temperatura máxima y mínima durante el día es bastante menor. Todas esas son ventajas de la siembra directa y realmente son ventajas muy importantes que nos llevó a nivel país a adaptar el sistema de siembra directa, que lógicamente también tiene algunos inconvenientes. Uno de ellos es la dependencia de agroquímicos, como herbicidas y fertilizantes. Si bien hacer una agricultura continua en convencional también me va a llevar a la larga a utilizar muchos herbicidas y fertilizantes, pero es real que si hago siembra directa necesariamente tengo que depender de los herbicidas y los fertilizantes. Por disminuir la temperatura del suelo, atrasa la fecha de siembra de maíz. En nuestra zona, cuando trabajábamos en convencional, el momento óptimo para sembrar era la segunda quincena de agosto. ¿Por qué en ese momento, pese a que hacía mucho frío? Porque nos llevaba a que la floración del maíz fuera a fin de noviembre. Y a fin de noviembre normalmente el balance de agua es bastante óptimo y suele llover. Ahora, a partir de la siembra directa, como el suelo está más frío, el cultivo, si quiero sembrar a fin de agosto, por ahí corro riesgo de que no emerja o que demore muchos días en lograr la emergencia, porque el suelo está muy frío. Y eso me llevaba a un mayor riesgo de tener muchos días las semillas bajo suelo. Por lo tanto, lo que ha pasado es que la fecha de siembra óptima de maíz en siembra directa se atrasó a la primera quincena de septiembre, y eso a la vez lleva a que la floración ahora es la primera quincena de diciembre. Otra cosa que ocurre en siembra directa es que por aislar el intercambio térmico entre el suelo y la atmósfera, las heladas afectan más al cultivo implantado. Y ahí estamos hablando principalmente del cultivo de maíz. Entonces, cuanto más alta es la cobertura, mayor es el efecto de una helada tardía sobre la planta de maíz. Y ya les voy a mostrar en una foto.
¿Aumenta la compactación superficial? Y lo planteo también como pregunta, porque en realidad la siembra directa podría aumentar la compactación superficial si hacemos mal las cosas. Si trabajamos con mucho cuidado, como vamos a ver luego, podríamos evitar esa compactación subsuperficial que es real. Bueno, y otro inconveniente que generó la siembra directa, más que la siembra directa, el inconveniente que generó la utilización de un único herbicida durante muchos años fue lograr resistencia a ese herbicida, fundamentalmente al glifosato, y por lo tanto que cada vez aparezca mayor cantidad de malezas resistentes. Y eso es un inconveniente porque nos lleva a que a veces perdamos algún cultivo por todavía no haber conseguido algún herbicida ideal para combatir esa maleza. Entonces, por suerte, en la medida que fueron apareciendo malezas resistentes, fue que se volvió a la rotación de cultivos, se volvió a la rotación de principios activos de los herbicidas, y dentro de todo se está manejando bastante bien actualmente el tema de malezas resistentes, que fue un problema muy grave hace algunos años atrás. Les decía que las heladas tardías pueden perjudicar fundamentalmente al maíz. Ahí vemos plantas de maíz heladas, y eso ocurre cuando hay altísima cobertura. Fíjense, acá la cobertura es del 100%, y esa cobertura hace como de un tergopol entre el suelo y el aire. Por lo tanto, no hay intercambio de temperatura entre el suelo y el aire, y eso hace que la helada por encima del rastrojo le pegue más fuerte al maíz, que cuando hay menos cobertura, la helada es menor. Fíjense, ahí se ve un poquito de suelo, por lo tanto la cobertura en este caso es menor que en esta situación, y por lo tanto la helada no le pegó tanto. Se ven algunos daños, ahí también hay algunas plantas dañadas, pero cuanto mayor es la cobertura, mayor es el daño. Y ahí también es importante lo que les decía hoy de la distribución del rastrojo posterior a la cosecha o cuando cosecho. Si no distribuyo bien lo que sale por la cola de la cosechadora y lo dejo bien detrás de la cola de la cosechadora, en ese lugar seguro va a haber mucho mayor daño de heladas tardías sobre un maíz implantado en la cola de la cosechadora. Bueno, algunas consecuencias de la siembra directa. Esto les doy tiempo para que ustedes lo analicen bien, pero en general uno dice, bueno, los restos orgánicos quedan en superficie, por lo tanto la amplitud térmica es menor. Eso lleva a que haya una mayor actividad biológica superficial y por lo tanto mayor macroporosidad. También esto lleva a que hay mayor estabilidad estructural. Recuerden, hay actividad biológica superficial, los rastrojos se descomponen en superficie, eso crea gomas microbianas que le dan alta estabilidad a los agregados de superficie, y por lo tanto no hay menos encostramiento. En primer lugar por eso, porque los agregados son más estables, pero también porque hay cobertura. Los restos orgánicos quedan en superficie, por lo tanto también hay un cierto bloqueo de nitrógeno y hay unos requerimientos de fertilización nitrogenada mayor que en convencional. Les decía, hay mayor estabilidad estructural, también hay menor evaporación directa, porque los residuos están en superficie. Hay menor amplitud en el contenido hídrico en el suelo, porque no hay evaporación directa, o la evaporación directa es mucho menor. Por lo tanto, hay una mejor distribución de la humedad del suelo, hay una mejor infiltración del agua por los macroporos que se producen, y por todo esto lleva a que el cultivo se encuentre mucho más parejo que en convencional. Ahora, si la siembra directa me creara compactación subsuperficial, habría una mayor resistencia a la penetración de raíces, y eso me llevaría a una distribución irregular de las raíces si se creara una compactación subsuperficial cuando trabajamos mal en siembra directa. En cambio, ¿qué pasa con las labores de inversión? En primer lugar, no se forman gomas microbianas en superficie porque los rastrojos los incorporamos.
el suelo queda expuesto al impacto de la gota de lluvia, eso puede llevar a encharcamiento o a formación de costras, y si hay formación de costras hay un mayor escurrimiento y por lo tanto erosión hídrica. También hay menor velocidad de infiltración y por lo tanto menor humedad en el perfil. También hay un aumento en la aireación del suelo, lógicamente estamos disminuyendo la densidad aparente y por lo tanto aumentamos la aireación. Eso lleva a que hay un aumento en la tasa de mineralización. Recuerda que también aumenta la temperatura y con el tiempo va disminuyendo el contenido de materia orgánica, y si con el correr de los años disminuye el contenido de materia orgánica, disminuye la macro y microporosidad, hay una mala aireación, menor permeabilidad para el aire, y todo esto lleva a que se pierde la humedad, aumento en la amplitud térmica y disminución en la intensidad de vida. Lo que decíamos, disminuye la actividad biológica del suelo porque se va perdiendo la materia orgánica del suelo. ¿Hay compactación subsuperficial de siembra directa? Bueno, primero algunas fotos. Estos son suelos apludores, son suelos con alto contenido de limo y arena muy fina, muy susceptible al planchado. Esto, cuando hablamos de estructura laminar, hablamos de esto, como uno saca la palada y el suelo corta en forma horizontal. Entonces ahí se ve una compactación subsuperficial. Los suelos limosos son muy susceptibles a esto. Y estas son fotos que sacamos con los chicos en el departamento de Victoria, en una zona donde veíamos una tremenda irregularidad en el tamaño del cultivo, y entonces metimos la pala y vimos que era que donde veíamos una planta muy débil, muy chiquita, coincidía con sectores muy compactados, mucho pisoteo, y donde veíamos plantas normales, el suelo estaba sin compactación, con una estructura normal de ese suelo y por lo tanto buena distribución de raíces. Fíjense qué diferencia tremenda entre una planta y otra. De ahí la importancia de tener el cuidado de la compactación del suelo que ocurre con el tránsito de la maquinaria cuando el suelo está con un estado de humedad por encima de capacidad de campo. El cuadro de la derecha nos muestra que en la provincia de Córdoba en muchas situaciones se ve que en profundidad o por debajo de los 5 centímetros hay una densificación del suelo en muchas situaciones, fruto de muchos años de siembra directa sin tener cuidado de el tránsito con la maquinaria. ¿Qué ocurre con la densidad aparente y la infiltración del agua en 3 situaciones de manejo? Aquí podemos ver un suelo de huerta con bajísima densidad aparente. Esto es un suelo de pastura con una densidad aparente normal, y esto es un suelo compactado con una densidad aparente de 1,43. ¿Qué es lo que ocurre con la densidad aparente entonces y la conducción de agua o la conductividad conductividad hidráulica de agua estando el suelo saturado? Cuando la densidad aparente es bajísima, 90 milímetros por hora, la pastura es 78 y el suelo compactado 45 milímetros por hora de conductividad hidráulica de saturación. Por supuesto, esto es provincia de Buenos Aires, no estamos hablando de Entre Ríos. Pero hay un efecto directo de la densidad aparente. Aumento de densidad aparente disminuye la conductividad hidráulica estando el suelo saturado. Respecto a resultados de ensayos de labranza en los años 80, 90, donde todavía no se había generalizado la siembra directa, se hicieron muchos ensayos para ver cuál era el mejor sistema de laboreo para el rendimiento de los cultivos, pero también para los efectos de largo plazo de los distintos sistemas de laboreo. Entonces, primero veamos los efectos sobre el suelo y después vamos a ver los efectos sobre el rendimiento de los cultivos.
Respecto al efecto en el suelo y el efecto sobre el nitrógeno total, de 0 a 5, arado de reja 0,14,5 versus siembra directa 0,15,7, o sea, hay una diferencia y hay un efecto también en el arado de cincel muy parecido al de la siembra directa, pero ya de 5 a 10 los efectos son muy parecidos, un poco mejor en cincel y en profundidad inclusive podría llegar a ser mejor en convencional o son muy parecidos, ¿sí? Acá todavía hay algún efecto positivo de la siembra directa sobre el arado de reja o inclusive del arado de cincel sobre el arado de reja. Otra cosa interesante es ver que sin fertilización el nitrógeno total terminó siendo bastante menor que con fertilización. Esto es bastante lógico porque con fertilización devolvemos más rastrojos. El contenido de nitratos en convencional versus siembra directa, lo normal es siempre encontrar mayor contenido de nitratos en el perfil en convencional que en siembra directa. La mineralización de la materia orgánica es mayor en ese caso que en directa. Vamos a ver un ensayo donde se mide el efecto de labranza convencional y siembra directa sobre propiedades físicas de un suelo argidol típico luego de 16 años de ensayo. Esto es en INTA Pergamino, donde se compara la situación de labranza convencional, siembra directa, y una situación de reserva botánica, que es un lugar del INTA muy cercano al ensayo, donde no ha habido cultivo alguno durante décadas. Entonces, esa situación tiene 4% de materia orgánica, labranza convencional tiene 2,2%, y después de 16 años de directa hubo una cierta recuperación, pero todavía muy leve respecto a la situación prístina. Veamos ahora qué es lo que ocurre con otras variables físicas del suelo que se fueron midiendo en estos ensayos. Respecto a la densidad aparente, fíjense llamativamente, la densidad aparente es mayor en labranza convencional. Después de 16 años, la labranza convencional terminó siendo mayor que en siembra directa. Eso realmente llama muchísimo la atención, pero es así. Recuerden que se ha perdido más materia orgánica en convencional que en siembra directa. Si analizamos la resistencia mecánica a la penetración, esa resistencia mecánica a la penetración depende del contenido hídrico del suelo. Y la siembra directa en capas de 6 a 12 y de 12 a 18 centímetros de profundidad terminó teniendo resistencias mecánicas a la penetración, fíjense, bastante más elevada que con labranza convencional. Respecto al volumen de poros, podremos ver que hasta los 12 centímetros la labranza convencional tendió a aumentar los macroporos. Voy a buscar el puntero, ahí lo tengo. La labranza convencional aumentó los macroporos en detrimento de los poros medianos y los microporos. Siembra directa tendió a igualar la distribución de poros con la reserva botánica. ¿Ven? Tanto 0,6, 6 a 12, y recién hubo alguna diferencia de 12 a 18, donde la reserva botánica tuvo siempre mayor cantidad de macroporos. Respecto a la conductividad hidráulica, fue significativamente mayor en siembra directa respecto a la labranza convencional. La acumulación de agua en el perfil a 1,5 metros también fue mayor en siembra directa que en la labranza convencional. La distribución de agregados, esto es distribución de agregados en seco y en húmedo. En seco, la reserva botánica tuvo un mayor porcentaje de macroagregados. Labranza convencional y siembra directa disminuyeron, fíjense, los meso y microagregados, en tanto que en húmedo solo la labranza convencional es la que más cambio tuvo.
¿sí? Ahí se notan. Entonces, tendiendo a disminuir los macro y meso agregados y aumentar los micro agregados. En tanto que, fíjense, el índice de inestabilidad fue mucho mayor en labranza convencional respecto a la situación prístina y la siembra directa. Esto es la temperatura del suelo con distintos manejos durante el día en verano y en invierno. Como verán, un suelo movido y con costra es el que más cambia la temperatura entre el día y la noche. Con respecto a un suelo que tiene cobertura de césped, sería la situación B o la línea completa, que es una de las que menos cambia, lo mismo que un suelo con cobertura. Es la que menos cambia en la diferencia de temperatura en enero entre el día y la noche. Esto es en agosto, o sea, en pleno invierno. De nuevo, el suelo con costra movido es el que más cambia temperatura entre el día y la noche, o sea, tiene los máximos, pero también tiene los mínimos. Y la situación que menos cambia la temperatura es el suelo con cobertura vegetal, y una situación intermedia es el suelo con cobertura de rastrojos. O sea que el cambio de temperatura entre el día y la noche es mucho menor. El gráfico de la izquierda nos muestra la cantidad fundamentalmente el número de galerías, porque la biomasa de lombrices en total con los distintos tratamientos no cambia mucho, pero lo importante es que la lombriz actúe, o sea, genere muchas galerías en el suelo o poros biológicos, y eso se logra en siembra directa, pero cuando en siembra directa tenemos alta cantidad de rastrojo cubriendo el suelo. Si tenemos siembra directa pero no tenemos rastrojo, el efecto es mínimo. Otra cosa importante es ver cómo se distribuye el carbono orgánico con los distintos sistemas de labranza. Esto es el carbono orgánico hasta 10 centímetros, y ahí empieza a disminuir cuando se hace maíz con labranza convencional. En cambio, cuando se hace en siembra directa es mucho mayor el contenido de materia orgánica, de 0 a 5, de 5 a 10 es menor que con labranza convencional, y recién a partir de los 15-18 centímetros pasa a ser una sola línea. O sea que la siembra directa aumenta mucho el contenido de materia orgánica de 0 a 5, eso es bueno porque hoy decíamos crea las gomas microbianas que le dan alta estabilidad estructural al suelo en superficie, donde necesitamos tener alta estabilidad estructural porque ahí es donde golpea la gota de lluvia. Pero ojo, en profundidad la labranza convencional tiene mayor contenido de materia orgánica, por lo tanto lo importante es medir cuánto es la materia orgánica total de 0 a 20. Normalmente es algo mayor en siembra directa porque la mineralización es menor. Bueno, ¿y cuál es el efecto de los laboreos sobre el rendimiento de los cultivos? Recuerden siempre cuando les muestre el rendimiento que estos son ensayos muy viejos, de los años 80 y años 90. En INTA pergamino, soja de segunda, o sea, soja después de trigo, 2270, vamos a ir comparando los laboreos versus no laboreo. Siembra directa siempre va a ser mejor el rendimiento de soja versus con laboreo, esto es soja de segunda. Maíz, fíjense que también el efecto de tener mejor acumulación de agua en el perfil llevó a tener mejor rendimiento en directa que en convencional, y eso se marca mucho más todavía si se fertiliza. Ahora, llamativamente en trigo, donde normalmente el balance hídrico es positivo, por lo tanto lograr mayor acumulación de agua en el perfil por ahí no tiene un beneficio tan directo como los cultivos de verano. En estos casos rendía mejor con laboreo o con labranza mínima que en siembra directa. Por eso es que les decía hoy, el sistema de labranza combinada es que realiza soja y maíz en siembra directa y el trigo con labranza mínima.
Entonces ese sistema de la balanza combinada era la mejor situación para el del INTA Pergamino.